Tenemos como invitados en el estudio a René Pierre Marc, asociado de Información Pública del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y a Flor Estela Hernández. Ella es coordinadora para la atención de los derechos humanos y que esta mañana, bien durante la conferencia de prensa que ya le habíamos platicado al principio, pues llevaron a cabo junto con el gobernador del estado la firma de la iniciativa de ley para prevenir, atender y reparar íntegramente el desplazamiento forzado interno en el estado de Oaxaca. Un título muy largo para esta firma, pero que lleva pues una importancia enorme, no solamente para Oaxaca, sino para México. Cuéntenos un poquito, por favor, de qué se trata este convenio. Bueno, primero agradecerles por el espacio y por poder compartir esta parte de la información que hoy, como bien lo señalas, se plasma en un documento, en una iniciativa. El día de hoy, pues el gobernador del estado firma esta iniciativa de ley, que es una ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno en nuestro estado. Comentar muy brevemente que en Oaxaca tenemos 21 casos documentados por la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos relacionados con este fenómeno, con el desplazamiento forzado interno. Y bueno, estos desplazamientos están relacionados principalmente a la violencia que se origina por los conflictos agrarios, políticos y sociales, y bueno, era necesario ya que en Oaxaca pudiéramos tener un ordenamiento legal que pudiera prever pues cuáles son las atribuciones de las instituciones, pero sobre todo reconocer que en Oaxaca existe esta problemática. Flor Estela Hernández, coordinadora para la atención de los derechos humanos, se construyó esta propuesta, esta iniciativa que está presentando al Congreso, pero con base, como lo decían en la conferencia de prensa de la mañana, no fue desde un escritorio, fue con base también en escuchar a las necesidades y a los propios pueblos indígenas. ¿Nos puede compartir, por favor, cómo se construyó esta iniciativa? Sí, contarles que desde el mes de junio, conjuntamente con el ACNUR, construimos y diseñamos un proceso de consulta para poder tener este documento, para que este documento pues obedezca a la realidad y a la cosmovisión también de los pueblos indígenas y afromexicanos. Recordar que la mayoría de víctimas de desplazamiento en nuestro estado son personas indígenas. Recordar también que algunos desplazamientos están relacionados con determinaciones de las asambleas comunitarias. Por eso era importante establecer este diálogo con los pueblos indígenas y afromexicanos y que esta ley pudiera reflejar las opiniones, todas las participaciones que se pudieron recabar a través de este proceso de consulta. Fundamental la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, que dio acompañamiento y asesoría a este proceso. Sí, exactamente, justamente pues es un trabajo que hemos hecho justamente el apoyo técnico justamente con el equipo de la CAD para poder hacer todo ese proyecto de ley y la importante labor que ha hecho justamente el equipo del gobierno con las consultas, que eso fue fundamental justamente para que tengan la voz de las personas que atienden al final de cuentas, ¿no? Que eso es lo fundamental de buscar la opinión de la gente para que se atienden directamente las necesidades de las personas, y eso pues es un gran trabajo que se ha hecho. Nosotros como tal no tenemos un mandato específico en México para atender el tema del desplazamiento interno hasta el momento. Pero sí nos han pedido justamente algunos gobiernos estatales apoyo técnico justamente para el desarrollo de las leyes estatales, por ejemplo, como es el caso de Oaxaca, que de hecho ya es de los más avanzados en eso. Hay actualmente 4 estados que tienen esa ley estatal de desplazamiento para atender el tema de desplazamiento interno forzado, y pues si ya con la ley que se presentó hoy, justamente si el Congreso lo aprueba, pues se volverá Oaxaca el 5º estado, con una ley bastante robusta también y un precedente importante también para el país, ¿no? Estamos hablando de esta gente, de estas comunidades, de este grupo de personas que tienen que salir de sus comunidades porque adentro pues hay muchísima violencia, que tienen que salir prácticamente huyendo de esta violencia o de todas estas de todos estos elementos que les hacen no vivir en paz dentro de sus comunidades. Oaxaca, como bien lo decían, hay 21 casos
de este tipo. En otros países la ONU ha visto esta situación de la misma manera, o Oaxaca o México es de los países con más situaciones como esta. Pues en el mundo hay diferentes situaciones. Actualmente, pues si vemos los datos que salieron a mitad de año, justamente estamos hablando de más de 117 millones de personas desplazadas de manera forzada en el mundo. Al final de cuentas, muchos de manera interna dentro de su país, o que sean desplazados en otras zonas dentro de sus propios países, pero también afuera de las fronteras como tal, ¿no? Al final, que son personas refugiadas, también que han tenido que huir por situaciones de conflictos, de violencia generalizada, de guerras, por ejemplo. Y bueno, en el caso de México, pues sí, ya hay personas desplazadas desde hace muchos años. No se reconocía tampoco. Ya en el sexenio anterior del gobierno federal, pues se reconoció que había una situación de desplazamiento interno al final de cuentas, y se está trabajando justamente para atender el tema. Pero la gran mayoría acá son indígenas, en particular en México. En Oaxaca lo más sonado, lo más conocido es lo de la región Triqui, ¿no? ¿Qué otras regiones hay con esta situación, o qué otras comunidades son las que están siendo atendidas por esta? Sí, una de las regiones con más casos es la región de la Mixteca, justamente porque es una de las regiones en donde hay más conflictos agrarios, conflictos sociales y políticos. Y derivado de esta violencia es que justamente pues estos conflictos muchas veces terminan en desplazamiento forzado, en desapariciones, y de esto hablamos en este proceso de consulta, ¿no? Lo importante, y creo que lo que podemos resaltar de este proceso de consulta, es que participaron no solamente pueblos indígenas que no viven esta situación, sino también participaron las víctimas y participaron las comunidades de acogida, que son las comunidades a donde las personas desplazadas se refugian, a donde se establecen de manera temporal o, como en algunos casos, de desplazamientos de larga data, desplazamientos que han ocurrido hace mucho tiempo, como los de la zona Triqui que mencionas, pues que llevan mucho tiempo las personas establecidas en un lugar. Entonces, también esas comunidades participaron en este proceso de diálogo, y creo que es lo que hace que esta ley pues pueda tener todos estos matices. Coordinadora, ayúdanos a entender algo. Una vez que el Congreso reciba esta propuesta, la analice, la apruebe, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las primeras determinaciones que la ley implica ya en la práctica? Bueno, algo muy importante, comentarles que no solamente se hizo entrega de la iniciativa como tal, sino que también se hizo entrega de toda esta información, todos los documentos que se recabaron durante el proceso de consulta, como fueron las actas que se levantaron en cada uno de los foros. Llevamos a cabo 52 foros de consulta, entonces es bastante amplio el material que se le entrega al Congreso para que lo puedan analizar. Y bueno, como lo hemos dicho, la ley, en caso de que se apruebe, es apenas el primer paso. Realmente la deuda que se tiene con las personas en situación de desplazamiento es muy grande, y esto es solamente el inicio. Algo importante de esta iniciativa es que se propone tipificar el delito de desplazamiento arbitrario, ¿no? Es decir, va a ser un delito el hecho de que una persona, un grupo de personas, algún líder o personaje político genere violencia dentro de los territorios para provocar que las familias tengan que huir, que tengan que escapar, que tengan que dejar sus tierras, sus territorios, sus hogares, va a ser considerado un delito. ¿Entra también en los casos de intolerancia religiosa? Sí, también entra en los casos de intolerancia religiosa. Dentro de la ley se establece como una causa la segregación por motivos religiosos, que no son tanto los casos que tenemos en Oaxaca, pero sí hay todavía situaciones de esa naturaleza. Muy bien, pues finalmente la importancia, representante, que tenga México, sobre todo Oaxaca, esta iniciativa ya en estos casos, porque pues Oaxaca es casi 100% indígena.
Así es, bueno, sí, efectivamente, y la mayoría de los casos de como bien se comentaba, pues la situación de las personas desplazadas, la mayoría son personas indígenas, ¿no? Y esas personas tienen derecho a su tierra y a vivir como cualquier persona. Al final, pues son territorios donde pertenecen, al final de cuentas, que se tienen que proteger como cualquier persona y no tener que huir de su zona por situaciones que están viviendo en su contra, al final de cuentas, y eso pues es importante que esa ley que se presenta hoy justamente vaya seguir su camino y que podamos continuar con esta situación. Y comentar también que hay una comunidad también del cambio climático también que está afectando una zona acá en Oaxaca, que eso va a ser eventualmente una situación por la cual muchas personas pueden tener que huir, ¿no? Ok, pues yo creo que ese va a ser tema de otra entrevista para que podamos ampliar un poquito más el tema, pero agradecemos mucho a René Pierre Marc, asociado de Información Pública del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y a Florestela Hernández, coordinadora para la atención de los derechos humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Son las 6:24, pausa, volvemos.